medio de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, quiero que por favor ahora vayamos a degustar la sabrosa palabra de Cristo. Acompáñenme en su Biblia a Lucas 24. Lucas 24. Si bien hoy es autodenominado, más bien conocido por los grupos religiosos, como el Domingo de Resurrección, mi Cristo no solo resucitó cuando yo lo recuerdo, mi Cristo resucitó porque tú y yo lo necesitábamos, mi hermano. Amén. Acompáñame en su Biblia a Lucas 24, por favor. Lucas 24, vamos a tratar de darle lectura a todo el texto para tener una mejor visión de todo lo que sucedía en ese instante. Amén. Solamente antes de que le demos lectura y nos ponemos en pie, por favor, recordarle que Cristo ya había entrado en el burrito, ya había hecho la última cena, había hecho ciertos milagros en todo ese momento, ya había sido traicionado, ya había sido condenado, ya había sido vituperado, golpeado, insultado, agredido, etc. Ya había derramado hasta su última gota de sangre y ya habían puesto el mundo un punto y final en la vida de Cristo. Pero solo el Señor tuvo la autoridad y potestad de borrar ese punto y seguir escribiendo. Porque el que pone punto final para todas las cosas es solo Él. Amén. Leamos entonces desde el versículo 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Número 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los discípulos, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Terminamos 11 y 12. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermoso Señor, precioso Jesús, este pueblo que se congrega aquí en esta mañana te cree, sabe que tú no estás, que tu cuerpo, que tu espíritu, que tu poder no está bajo la tierra, sepultado. Tampoco está siendo contenido por una piedra, tampoco está siendo retenido por ninguna fuerza, sino que tú, Señor nuestro, has resucitado.
Poderoso Espíritu Santo, te clamamos hoy más que nunca para que la fe, para que la seguridad, para que la convicción de que tú estás vivo reine en nosotros. Que podamos sentir todos los días de nuestra vida que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Jesús, por tanto amor derramado y por haber vencido a la muerte por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias. Gracias. Bueno, mis queridos hermanos, todos nosotros, los que estamos acá, la mayoría que se ha conectado y los que pueden escuchar el sermón, todos sabemos hoy en día qué es una resurrección. Todos lo tenemos una idea, o lo hemos visto en películas, o lo hemos leído, o nos lo han contado. Pero una resurrección responde siempre a un factor externo. Quiero citar, no a modo de broma, sino para que usted tenga una idea, estas famosas películas de los muertos vivientes. Se denomina zombie a una persona que regresa a la vida, pero que no tiene el control de su cuerpo, de sus acciones, de su mente. Y puede ser por magia negra, hechicería, puede ser incluso algún tipo de experimento que tú puedas ver en esas cuestiones. Pero eso es lo que el mundo trata de poner ahora sobre ti para que creas que algo así le sucedió a Cristo. Porque también es muy común oír a los jóvenes y en ocasiones a los adultos decir que Cristo era un zombie, era un muerto viviente. No, mi querido hermano, eso es totalmente errado. Vamos a ver unas pequeñas definiciones. Resurrección, volver a la vida después de haber fallecido. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia de la resurrección de Jesús? Volver a la vida después de haber fallecido para no volver a morir, para nunca volver a ser víctima de la muerte. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? ¿Tú recuerdas cuando Jesús manda a Lázaro que se levante de entre los muertos en el sepulcro, en la tumba? Le dice: Lázaro, salí. Y Lázaro le obedece. Lázaro resucitó en ese momento. Sí, pero en una resurrección carnal. O dígame, ¿acaso Lázaro anda aquí caminando entre nosotros? Sí, pastor, por allá está el hermano Lázaro caminando. No, mi hermano, no, mi hermana. Lázaro, lamentablemente, vuelve a morir. Su carne, su cuerpo, sus huesos volvieron a entrar al sepulcro. Pero entonces, ¿para qué lo revive otra vez el Señor, pastor? Simple, para dar testimonio de su poder. Que así como puede tomar huesos secos, si alguien se identifica, dígale amén al Señor. Los huesos secos, podridos, osteoporosos, quebrados, pulverizados de tu vida o de tu cuerpo, y hacerlos florecer, reverdecer nuevamente, Él lo hace porque bajo sus pies está toda autoridad y todo dominio. Por eso cuando Jesús sale de la tumba, y aquí quiero que por favor tú literalmente te imagines el cuerpo acostado de Jesús. No sé si acostado, sentado, eso no importa, mi hermano.
Lo que importa es que el cuerpo de Jesús no tenía vida en ese momento. Y él de repente solo le hace ¡puc! Y se levanta. Sin que nadie le llegara a hacer brujería, hechizos, malabares, caras, lo que sea, sino porque a él le ronca la gana levantarse nuevamente. Y no necesita de que nadie le vaya a quitar la piedra, como en el caso de Lázaro, que le dijo a los que estaban ahí, quítenle la piedra. ¿Por qué? Porque al ser tan pesada, al ser tan grande, como tu carga, como tus problemas y los míos, como tus pecados y los míos, necesitan siempre que alguien los quite. Porque tú y yo no tenemos el poder para hacerlo. Pero él no. Cuando se levanta, en mi poca imaginación, solo me imagino que vuelve a ver la piedra, ¡pum! Sale disparada la piedra a un lado. ¿Por qué? Hoy, esta semana, vimos que si se callan los adultos, que si se callan los niños de glorificar a Dios, ¿el qué? Comienzan a glorificarlo, las piedras. ¿No crees entonces que sería lógico, aquí quiero tocar el punto lógico de las cosas, que la piedra, siendo algo sin vida, inanimado, ve a Jesús y se le aparta? Y Jesús sale de lo más tranquilo. Nada de eso como se ve en las películas o series, que ¡pah! Dan el gran golpe, se desarma la piedra. No, Jesús no necesita venir a demostrar su poder, porque Él sabe que tiene el poder. Ahora, ¿sabes tú que Cristo tiene el poder para sanar, salvar, restaurar y resucitar tu vida? Dile amén. Amén. Si es así, tú estás consciente de qué significa la resurrección de Cristo. Si no es así, puedes creer lo que dijo lo que creyeron los mismos discípulos de Jesús, hombre. Cuando nos dice en Lucas 11:12, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Qué complicado es, mi hermano. En aquel entonces, bueno, quiero hacer primero una aclaración. En el Antiguo Testamento, tú nunca vas a hallar la palabra resurrección o resucitar, sino que vas a hallar en los textos la palabra como reanimar o reavivar. Por ejemplo, cuando uno va a las salas de urgencias y comienza que esa maquinita que tut, 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 y de repente solo tut, se murió, y comienzan 1, 2, 3, y comienzan a meterle los medicamentos y a darle aire. Ese proceso se llama reanimación, no resurrección. ¿Por qué? Porque es como tratar de agarrar el poquito de vida que está todavía y jalarlo. Lo mismo sucede cuando tú andas cabizbajo, andas triste o andas encolerado, andas enojado. Y vienen y con una palabra te reaniman. Te secas las lágrimas y te empiezas a reír como sí, es cierto, ¿verdad? Tú fuiste reanimado. En el Antiguo Testamento no entendían como tal qué era la resurrección. ¿Por qué? Porque era inconcebible de que alguien viniera entre los muertos. Pero había la promesa de que iba a ser el Mesías el que lo hiciera. Y comienzan a verse los primeros rasgos de la palabra resurrección.
Ahora, bendito Dios que tú y yo podemos comprender esa gran diferencia. Cuando tú recibes a Cristo, quedas sellado y garantizado que el día que mueras, porque eso es garantizado también, tú y yo no vamos a morir, muchos antes que otros, pero queda también garantizado que tú y yo vamos a resucitar, y no una resurrección mortal, sino una resurrección perfecta, plena y absoluta. ¿Para qué? Para vida eterna. Y aquí yo te ponía el ejemplo de esto de las películas, porque incluso en las películas, hay que cortarles la cabeza para que ya no se vuelvan a mover. Y sí, o a los vampiros hay que darles en el corazón para que se mueran de una vez y para siempre. Con Cristo no es así. El mundo te puede engañar con esos famosos videos de resurrecciones de gente. Sí, pero se vuelven a morir, mi hermano. Sí, pero vuelven a quedar en la tumba. Pastor, entonces ya no hay que orar que en la vela se levanten los muertos. Si usted tiene fe y es para gloria de Dios, dele. Pero si se va a levantar un muerto y van a caer 5 de sopangazo, entonces no es para gloria de Dios, mi hermano. Cristo se levantó de la tumba, se levantó y quitó todo lo que había en contra de él, para demostrarnos que él puede tomar todo lo que está enfrente, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, de costado, de canteo, en contra tuya y mía, y él lo puede quitar. Amén. Porque el poder de la resurrección de Cristo es absoluto, perfecto y eterno. Amén, pueblo. Amén. Quiero que ahora nosotros veamos 4 cosas de lo que significa no solo el morir, sino el resucitar de Jesús. Primero, como siempre, es el cumplimiento de una hermosa promesa. Acompáñame a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, desde el versículo 5, vamos. Isaías no conoció a Jesús. Isaías sabía que iba a venir Jesús, así como muchos otros profetas. Y dice, Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el precio de todos nosotros. Angustiado él, 7 y 8, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Leamos el 9 y el 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Gracias. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir todo esto? Con la muerte y resurrección de Cristo, mi hermano, se estaba cumpliendo lo dicho hace casi 1000 años atrás, en ese momento. 1000 años atrás. ¿Para qué? Para que luego en Juan 2, busque conmigo Juan 2, 19, dijese también de la boca de Jesús. Juan 2, 19 en adelante. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. 21-22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es un poco triste, mi hermano, mi hermana, que para creer nosotros necesitamos ver. Eso está bien en el mundo. Necesitas garantías para saber que te van a pagar, que te van a cumplir, que van a hacer. En el caso de Tomás, Tomás quiso tocar a Jesús, quiso tocarle las heridas para creer que él era Jesús, que había resucitado, que estaba ahí. No lo culpo, mi hermano. Si yo ahorita veo entrar a mi abuelo o a mi abuela que ya partieron a la presencia del Señor, lo primero que voy a hacer es: te reprendo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no es algo normal. Pero si Cristo le dio la gana levantar de entre los muertos a la gente en su momento, puede suceder. Todo para el cumplimiento y proclamación de su palabra y de sus promesas. ¿Y qué mayor evidencia? Que el cordero que inmolado fue, se levantó de entre los muertos, tomando su vida, sin pedirle permiso a nadie. Número 2. Jesús resucitó para reafirmar nuestra fe. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 16 y 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí el apóstol estaba diciéndole al pueblo: miren, si Cristo no hubiera resucitado, toda la palabra, todas las escrituras, todas las promesas hubieran sido mentira. La fe en Cristo, el cristianismo, es mentira si no hubiera resucitado. Hoy nada más y nada menos veníamos con Adriana viendo unas imágenes en la que Confucio decía: busca la verdad. Confucio decía: yo no soy la verdad, un gran sabio chino. Buda decía: yo no soy el camino. Busca la verdad. No, léemela por favor. ¿Sabías que Confucio dijo a sus seguidores: yo no soy el camino? ¿Sabías que Confucio dijo a sus seguidores: yo no soy el camino? Buda dijo a los suyos: busquen la verdad. Mahoma no sabía cuál era el propósito de la vida. Yeshua, Jesús, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:16. Amén. La única tumba vacía es la de Jesús, los otros siguen muertos. Amén. Toda filosofía tiene una excepción o un pero.
Todo pensamiento tiene un límite, pero solamente el poder, el amor y la autoridad de Cristo no tiene límite ni comparación. Por eso la resurrección de Cristo es tan significativa para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque te da garantía y seguridad de que todo lo que está hoy aquí escrito en tu Biblia es verdad, que ya pasó y que va a suceder. Lo que falta por cumplirse. Amén. Número 3. Tenía que resucitar para terminar de sacar el pecado de sus hijos. Acompáñame un poquito más adelante, siempre ahí en 1 Corintios 15, al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ese acto de vivificar no es como el mundo, como el ejemplo que te decía, que están 1, 2, 3, 4, tratando de rescatar al pobre padeciente. Cristo, recuérdalo, toma tus huesos secos, podridos, quebrados, pulverizados y los hace reverdecer por completo. Porque Él ya tomó el precio del pecado, la piedra, la carga, y la echó fuera de delante tuyo. Si tú has confesado a Cristo Jesús como tu Rey y Salvador personal. Amén. Amén. Y por último, mi hermano, Cristo bajó a los infiernos. ¿A qué? A someter a toda potestad y a sacar a los que en Él habían creído. Esto lo vemos en Salmo 16. Salmo 16. Pastor, ¿y qué tenía que ir a hacer Jesús al infierno? Al Seol, al Hades. Acuérdate que en ese momento no es el infierno como te lo pintan las películas, que están ahí un montón de demonios puyando a la gente y la gente está ¡ah! No, había un espacio en el que estaban todos los profetas, desde Adán hasta los últimos que habían creído en Jesús, de su venida, hasta los últimos, ahí estaban guardados, esperando. ¿A qué? A que viniera Jesús. Nos dice el salmista en Salmo 16, 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, va a morir confiado. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ahí en el infierno, a la par de los condenados, ni permitirás que tu santo vea corrupción, sino que me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el infierno hay gozo, vida y paz, mi hermano. No. Hay muerte, destrucción, condenación eterna. Por eso el Señor baja. Y todavía se jacta, el Señor viene y se impone en Primera de Pedro 3. Vamos a Primera de Pedro 3, por favor, ya casi para terminar. Primera de Pedro 3, 18-19. Primera de Pedro 3, 18-19. Que nos dice: por tanto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados, mi hermano? El Señor Jesús
baja al infierno, al Seol, su espíritu. Y ya lo hemos dicho, imagínate de que él va entrando como Juan por su casa y todos se le quedan viendo. Y no crean que se le fueron encima a tratar de matar a Jesús. ¿Cuál? Caen postrados inmediatamente al ver al Señor. Y te imaginas que los que estaban de la cautividad, cuando lo ven, comienzan como tú y yo hoy en la alabanza: Cristo vive, Cristo vive. Y en los infiernos solamente postrados delante de Él, viendo cómo Jesús iba a salvar. Y ellos sin posibilidad de siquiera alcanzarlo, porque la palabra se cumplía. Y solo te he mostrado un pequeño versículo de Salmo 16, no porque todo el Antiguo Testamento está plagado de promesas de que Él iba a salvar, de que Él iba a restaurar, de que Él iba a venir, de que Él iba a rescatar. Y entonces, entrando como majestuoso rey en medio de las llamas del infierno, solo toma a su pueblo con amor y se lo lleva. Y los condenados, los ángeles caídos, las huestes, potestades y principados de maldad, solo viendo cómo los que han creído en Jesús, en los que creyeron en su promesa y son salvos por su sangre, van directo a la gloria del Rey. ¿Eres tú uno de ellos? Si es así, dale gloria a Dios. Si tú todavía tienes dudas de tu salvación, hoy es cuando, mi hermano. No porque Cristo resucitó un día como hoy, sino porque Cristo está listo para ti el día de hoy. Amén. Terminamos leyendo Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 3 y 4 al 5, cuando nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. No permitas que el diablo te engañe ya nunca más con una resurrección falsa, sino que tu corazón esté firme en la resurrección victoriosa de Cristo Jesús, que fue hace más de 2000 años y que tú y yo un día la hemos de ver, ya sea resucitando de entre los muertos o ya sea escuchando la hermosa trompeta de que Cristo viene. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Bendito sea el Señor. Gracias, poderoso Padre, porque en este momento tú has hablado directamente. Gracias, hermoso Jesús, porque una vez más has tocado nuestra mente y nuestro corazón y nos has llevado, Señor, a una plena convicción de tu santidad, de tu poder, de toda tu autoridad. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre yo puedo venir delante de ti a recibir algo especial. Señor, no hay ningún otro fundamento más que tú, y eso es lo que nosotros como tu pueblo creemos en ti, Padre bendito. No hay otro fundamento más que Cristo Jesús. No hay otro que pueda resucitar y que pueda resucitar mi vida más que tú, Señor. Te damos las gracias por ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado y tenemos fe. Amén y amén.